Colombianos, definitivamente la oposición son muy cara dura. No se dan cuenta con lo que acaban de hacer al hundir la reforma a la salud. Creen que es una victoria política cuando el pueblo está clamando una reforma que realmente cambie este sistema ya obsoleto y que pues está generando una crisis sin nombre pues en todas estas EPS y en la misma salud de los colombianos. Pues resulta que el presidente Gustavo Petro se pronunció frente a este hundimiento de la reforma. Claro, los uribistas salieron a aplaudir, le hundimos la reforma Petro, la reforma que cambiaba y le mejoraba pues la salud a los colombianos. Pero también advirtió que lo que sería una transición tranquila ahora será de golpe y denunció que las EPS pagaron a congresista para decir no. ¿Qué opina sobre esto? Vamos a escucharlo. Miren lo que nos pasó y termino con esto, que me extiendo mucho, el proyecto de la salud. Hace casi 2 años, no es cualquier tiempo, presentó el proyecto el gobierno. No había en el proyecto EPS, se acababan. Vinieron los congresistas, los partidos, no, ¿cómo así que acaban las EPS? Que hay un acumulado, que no sé qué, es una experiencia. Pero que el dinero es público, lo están usando ellas y los resultados no son buenos. Pasamos a una concertación, dijimos, concertemos, gran acuerdo nacional. Mira qué va el acuerdo nacional, se volvió carreta. Gran acuerdo nacional, el gobierno permite que las EPS sigan, las salvamos. Para poderlas salvar no pueden ser aseguradoras, porque si son aseguradoras tienen, según las normas de Colombia y del mundo, tienen que tener reservas técnicas por si se producen los problemas de los asegurados. Por eso llaman aseguradoras, entonces tiene que tener un fondo. Ahora resulta que se comieron la plata de los fondos. No hay aseguramiento, están quebradas. Una aseguradora en cualquier parte del mundo que se coma sus reservas técnicas, se va. En Washington, en París o en Bogotá. Se va. Entonces dijimos, no, pues para salvarlas, no las volvemos aseguradoras, sino gestoras. Y dejan de ser aseguradoras. Pues no les gustó. Y entonces ahora los congresistas de las EPS, porque lo financiaron en sus campañas, esas mismas entidades dicen no votamos el proyecto si no se vuelven aseguradoras. Y lo peor de todo es que estas personas presentaron impedimentos a la hora de votar y sin embargo pues fueron negados y finalmente votaron el archivo. Definitivamente aquí nos ven la cara a los colombianos. Creen que no nos damos cuenta de lo que está pasando. Sigamos escuchando. Pues hermanos, si votan porque se vuelvan aseguradoras o hunden el proyecto, las EPS quebraron. Lo que no están diciendo es, no el gobierno, sino el mismo Congreso de la República, se quiebran las EPS. Bueno, ahora nos toca resolverlo, lo que podía ser una concertación tranquila, ordenada, sin problemas. Bueno, hacemos la transición. Ahora es de golpe. ¿Por qué y para qué? Cuando lo que tenemos entre manos son vidas humanas. Bueno, porque esto no son granos de café, que es importante, pero aquí es más importante, son vidas humanas. ¿Por qué y para qué? Matar, quitar, derruir el tiempo de una transición pacífica para salvar unas entidades privadas que podían seguirnos acompañando en un nuevo modelo de salud donde ahora se privilegiara al paciente, no al negociante. Claro, y por supuesto aquí entró Vicky Dávila en pánico, entró el uribismo en pánico sobre si hubiera podido ser una transición tranquila, el uribismo no quiso, ¿no? Entonces aquí empiezan a divagar a que estas intervenciones que está haciendo pues el gobierno Petro a estas EPS es una represalia a esta reforma a la salud que hundieron estos mismos congresistas. Pues no, señores, la cuestión es que el sistema de salud está en crisis y se deben tomar medidas. Y es que el Congreso hace años no hace nada importante por el país. Son congresistas que ganan millones y millones de pesos y no hacen nada por el pueblo que los eligió. Sin embargo, algunas personas siguen votando por ellos, ¿no? Como la señora Cabal. Y una de estas personas caradura es Katy Jubinado, ¿no? Que se siente pues muy bien después de que archivaron esta reforma a la salud. Ella dice, el archivo de la reforma a la salud no es un festejo, es la tragedia de un gobierno sectario e incoherente con su propia promesa de diálogo nacional, uno que jamás estuvo dispuesto a escuchar. Ahora el Congreso debe trabajar en una nueva reforma concertada con la academia y los actores del sistema y radicarla el 20 de julio al inicio de la tercera legislatura. ¿Serán capaces colombianos? ¿Serán capaces de formar una nueva reforma en la cual no beneficia a los más poderosos, en la cual no beneficia a estos congresistas después compuestos? Ella continúa diciendo, agradezco a mis colegas de la Cámara de Representantes, Jennifer Pedraza, Miranda, este señor Forero y la señora Arbeláez,
quienes con sentido de responsabilidad política e histórica y a pesar de los feroces ataques y calumnias, dimos la pelea por construir una buena reforma a la salud para que las y los colombianos pues tuvieran un beneficio. Seguimos comprometidos con hacer un trabajo serio y responsable por Colombia. Serio y responsable. Escuchen las palabras de esta señora y vean lo camaleónica en lo que se convirtió. Yo quiero en este momento agradecerle al grupo que en la Cámara de Representantes durante un año dimos la pelea con el mayor nivel de responsabilidad política e histórica por los millones de ciudadanos y ciudadanas cuyas atenciones y servicio en salud se iba a ver deteriorado con esta reforma. Recibimos y llevamos padeciendo durante un año la campaña más injuriosa, calumniadora por parte del petrismo, intentándonos decir a nosotras, a Jennifer Pedraza, a Catherine Miranda, a Carolina Arbeláez y a mí, que es que nosotras tenemos intereses con la EPS. No, señor, a nosotras no nos pueden decir eso, porque al menos en mi caso he militado desde el activismo político por 15 años, desde los sectores progresistas y alternativos, y yo sí quiero una reforma a la salud. Lo que pasa es que esta reforma a la salud, y lo comprobé hoy aquí, en esta célula legislativa, no mejora absolutamente nada de lo que promete resolver. Y yo lamento mucho que los representantes del gobierno no hubieran podido zanjar la distancia entre el diagnóstico en los problemas del sector salud que todos compartimos, esa no es la discusión, sino cómo las propuestas incluidas en la reforma iban a apuntar a solucionar esos problemas en concreto. No lo pudieron demostrar. Y una cosa más, y creo que por eso se hunde esta reforma, es que, señores gobierno, ustedes salieron elegidos con casi la misma cifra de votos que les votó en contra. Ustedes obtuvieron cerca de 11 millones y pico, el contendor de Petro obtuvo 10 millones y pico. De manera que el mandato que se les dio a ustedes no es para venir a imponer una reforma a la salud. El único mandato que ustedes ganaron en las urnas era el de venir a concertar una reforma a la salud. El de la responsabilidad de unir a los actores del sistema, a los académicos, a los expertos, a los exdirectivos del sector, a las organizaciones de pacientes, a las organizaciones de talento humano para concertar una buena reforma. No fueron capaces y esa es la verdad. Esta señora se cree muy inteligente, muy top, por encima de todos los congresistas, y lo curioso de esto es que el gobierno entró a negociar con los congresistas, que no debería ser el contrario, los congresistas negociar con el gobierno, pero no quisieron. Y ahora, pues Gustavo Petro va a tener un plan B que se los vamos a contar. Hoy no es un día para celebrar y no es un día de victorias políticas. Quizás pueda ser una victoria ciudadana para los pacientes de alto costo y enfermedades huérfanas. Quizás ellos sí tienen que estar celebrando hoy. Pero esto no es una victoria política y esto no parte de la mezquindad política. Les pido, señores gobierno, y aprovechando que aquí hace presencia uno de los que fue ponente en la Cámara de Representantes, que de verdad entiendan que si ustedes no están dispuestos a escuchar, a ceder y a concertar, no solamente no van a lograr los cambios que le prometieron a este país, sino que nos van a dejar en una situación peor, que es lo que vienen haciendo ahora con el sistema de salud. La reforma ya se archivó, pero la crisis que está siendo profundizada y agravada por las acciones de este gobierno, de todas maneras pueden ser trágicas para la población colombiana y lejos de resolver los problemas que había que resolver, una vez más los va a agravar. Finalizo agradeciendo al Senado de la República y agradeciendo a los senadores que con absoluta firmeza que no se tuvo en la Cámara de Representantes, no se dejaron presionar y fueron capaces de legislar con el único criterio del interés general, de lo que de verdad le conviene o no a la ciudadanía. La historia o las elecciones de la historia quizás son las únicas elecciones que merece la pena ganar. Aquí nadie debería estar pensando en las próximas elecciones. Aquí tenemos que pensar en las próximas generaciones. Y al hundir esta reforma, archivarla, que era una reforma mala, que era una reforma ideologizada, que era una reforma radical, que no respondía a ninguno de los problemas ni financieros, ni de la pensión, ni de la calidad, ni del talento humano en salud, ni siquiera la meritocracia de los hospitales públicos pudo resolver esta reforma. Es decir, esta reforma no resolvía nada. Pues ojalá que ahora sí, y hago la invitación respetuosa a esta cédula y a la Cámara de Representantes también, tengamos la oportunidad de liderar como Congreso de la República, porque que le quede claro al país, aquí el único con iniciativa para una reforma de la salud no es el gobierno. El Congreso puede, en concurso entre los partidos políticos, construir ahora sí una mesa de concertación nacional para una reforma a la salud concertada, con los expertos, con los conocedores del sector y presentarla el 20 de julio. No nos debemos imponer la narrativa de que este Congreso no quiere el cambio. Este Congreso sí quiere un cambio y este Congreso sí quiere una reforma y sí la vamos a presentar el 20 de julio. Y estoy segura que este Congreso no estará por debajo de las circunstancias. No vamos a permitir que una reforma termine de dañar lo que no funciona
estamos en capacidad de proponer una reforma que nos permita realmente resolver lo que hay que resolver sin arrasar lo que este sistema había ganado en 30 años de evolución. Gracias, presidenta. ¿Qué opinan de las palabras de la señora Katy Jubinado diciendo que el Congreso va a proponer una reforma, cuando sabemos todo el pueblo colombiano cómo congresistas son acusados por corrupción, como el señor Ciro Ramírez del Centro Democrático, como congresistas de la calaña de Polo Polo y JP Hernández pretenden hacer una reforma a la salud cuando esta gente no tiene ni la preparación ni la formación para ser un congresista? Ustedes han visto el show que montan. Entonces ahora tenemos que rendirle pleitesía a este Congreso chimbo que nos tocó, ¿no? Y ellos sí van a presentar la reforma que ellos sí quieren aprobar, ¿no? Así no beneficie al pueblo colombiano, sino a los intereses, pues, de todos estos financiadores de las campañas de estos senadores. Increíble, colombianos, cómo manejan aquí la verdad a su antojo, ¿no? Y Katy Jubinado después escribió: no alcanzó la mermelada ni las prebendas para hacer que el Congreso a las patadas aprobara una reforma a la salud que no resolvía los problemas sino que los agravaba. El Congreso la mayoría del tiempo frustra, pero a veces actúa con grandeza y seriedad. Gracias, senadores. Grandeza y seriedad. Por Dios, señores, por Dios, sabemos que detrás de ellos estaba Keralty, la empresa que maneja Sanitas. Entonces, aquí le dicen a ella, traducción, que no alcanzó la plata para pagarle a los verdes, que para la próxima valoren más su criterio político. Pueden pagar más. Dice que por ahora el Centro Democrático y la extrema derecha, los privados, pagan mejor. Es lo que dicen aquí los usuarios. Otra persona dice: es una hipocresía hablar de mermelada. Usted, el chiste se cuenta solo. Pudo más la mermelada que repartieron las corruptas EPS, billones de pesos sin justificar. Es lo que dicen aquí, señores. Vemos unas condiciones en hospitales y en clínicas que realmente no se las deseamos ni al peor enemigo. Y es que Katy Jubinado en su época decía: los tentáculos de las EPS están sobre todo el Congreso, son grandes financiadores de campaña. Esto lo decía el 1 de septiembre del 2014. Y hoy cambia, ¿no? Pues frente a este comentario, Gio de Estrato Medio le dice: apoyo total al comentario de Katy Jubinado del 2014. ¿Cómo cambian, señores? ¿Cómo cambian? Inti Esprilla deja un comentario realmente interesante. Si tú eres de esos o esas alternativas que no atacó a Duque cuando cerró 13 EPS, entre otras porque no había razón seria para criticar, y estás armando tremendo escándalo por la intervención administrativa de Sanitas, déjame decirte que se te nota lo oportunista. Al que le caiga el guante, que se lo chante. Jubinado, Miranda y Pedraza, ¿no? También la congresista Paloma Valencia, pues en esta ponencia de archivo, dijo que para ella 100.000 tutelas de personas rogando por atención de salud no es nada. Como quien dice, si de 50 millones de habitantes que somos se mueren 100.000, no importa. Qué indolencia la de estos personajes. Ellos fueron los que hundieron la reforma. Escucha. Los indicadores no mienten. Los colombianos estaban satisfechos con su sistema. ¿Que hay problemas? Por supuesto que sí. Me impresionaba el senador que hablaba de las 100.000 tutelas. Que no sepa que eso no es nada. 100.000 tutelas al año cuando prestamos 2.5 millones de atenciones de salud al día, senador Fabián, al día. Y entonces 100.000 tutelas es mucho. Por Dios bendito. Pero yo sí quiero invitar. ¿En serio, Paloma Valencia, no le parece escandaloso 100.000 personas rogando por una mejor atención? Increíble, increíble. Aquí también tenemos a la señora Catherine Miranda, la camaleónica igual a Katy Jubinado. Se volvieron amiguitas del Congreso, ¿no? Pues esta señora también queremos que ustedes vean la cara de cómo justifican el archivo de esta reforma. Vamos a escucharla. Crónica de una muerte anunciada. Sabíamos que si no hace un día en el Senado, la Corte sin lugar a dudas la iba a tumbar. Creo que esto sin lugar a dudas nos sirvió a los congresistas sobre diagnosticar la realidad del sistema de salud, que sin lugar a dudas necesita una reforma, pero la reforma del gobierno no fue la adecuada, ni siquiera ni en su trámite ni en el fondo. Por eso nosotros el 20 de julio, con diferentes congresistas de varios partidos políticos, queremos llegar en un consenso con una reforma a la salud que realmente responda a las necesidades que tiene el país. Hágame el bendito favor, una reforma formada por congresistas que archivaron la que necesitaba el pueblo colombiano. Y es que les vamos a contar cuál es el plan B de Gustavo Petro. Él escribe en su cuenta X lo siguiente frente a un comentario de Blue Radio. Los usuarios de la EPS Sanitas en Neiva esperan que con la intervención de esta empresa prestadora de salud todo sea para mejorar el servicio. En Huila hay 426.970 afiliados de las EPS, pues de esta EPS, ¿no? Pues Gustavo responde: en las EPS intervenidas habrá no solo un interventor, sino una junta asesora configurada por representantes de las clínicas, hospitales y proveedores a los que deben dinero las EPS y a representantes de los pacientes. Al paciente debe restablecérsele su derecho a elegir su médico. Como opción preferencial y libre y complementaria lo hará la IPS de recepción.
Se invita a alcaldes y gobernadores a construir las redes regionales de clínicas, consultorios y hospitales con el Ministerio de Salud. Ninguna IPS pública o privada acreditada debe ser excluida. ADRES construirá el sistema tarifario que sirva de base a las auditorías. Se invita a la EPS que cumpla requisitos a ser auditores de cuentas ajenas a su propia actividad. Las IPS tendrán un sistema de anticipo de pagos de acuerdo al grado de estabilidad laboral de sus trabajadores. No habrá despidos masivos de trabajadores y trabajadoras de las EPS intervenidas. Todos y todas los pacientes continúan con sus tratamientos y la atención continúa sin problemas. Todas las EPS que cumplan los requisitos para mantenerse como aseguradoras continuarán como hasta el día de hoy. El gobierno asume su función constitucional de reordenador del sistema de salud. Claro, como no aprobaron esta reforma a la salud, pues Gustavo Petro manejará directamente ya los pagos. ¿Qué va a pasar con las EPS? Ya lo verán. Evitamos así una quiebra generalizada y la liquidación abrupta en el sistema de salud propiciada por la actitud de algunos congresistas que recibieron pagos de una EPS en sus campañas, precisamente de la que peor balance tiene en sus estados financieros. Los giros se realizarán de acuerdo a la Ley del Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 150, tal como lo ordena la Ley Estatutaria de Salud y la Constitución. Habrá un sistema de salud preventiva como se construyó durante años en Bogotá Humana con total éxito, pero además con capacidad de referencia. ¿Cómo la ven, señores? ¿Cómo la ven? Aquí Gustavo Petro va a implementar el sistema que en parte estaba en la reforma a la salud. Lógicamente con la reforma se hubiera podido hacer más, pero lamentablemente por estos congresistas chimbos, pues que recibieron financiamiento, no se pudo, ¿no? Y es que Vicky Dávila también, dice ella, toda alarmista, urgente, la Supersalud interviene a esta hora a Sanitas. Esta EPS tiene cerca de 6 millones de afiliados. El gobierno lo logró. El sistema de salud se está derrumbando. ¿Qué pasará con los pacientes? A lo que Gustavo Petro le para la fiebre de acabar con su gobierno y le dice, intervenir es para salvar el sistema de salud que se está hundiendo porque las EPS, al insistir en ser aseguradoras financieras, no cumplen con las normas existentes para esta función y se están quebrando. Así que salvamos lo que sus amigos hundieron. 100 EPS en los últimos años que dejaron decenas de billones de pesos del erario perdidos y una red clínica pública y privada acabada. Así que nuestra prioridad son los pacientes. Tremenda respuesta de Gustavo Petro. Esta gente, periodistas del establecimiento y congresistas, defienden son los intereses particulares de estos empresarios de la salud. Y no se dan cuenta que están perjudicando a muchos millones de colombianos. Pues resulta que aquí les tenemos una opinión que retuiteó Gustavo Petro sobre el analista político y columnista Álvaro Forero Tascón. Y dice una tremenda verdad, señores. Los congresistas caraduras no se dieron cuenta de esto y esto es lo que va a pasar. Hundiendo la reforma a la salud, no frenan a Petro, al contrario, le entregan la salud. Si el sistema político insiste en la parálisis antirreformista en que lleva años, se hace irrelevante. La única manera de frenar a un gobierno es negociando con él. Porque ante el bloqueo, decreta, señores. Entonces, ahora sí, van a preocuparse los congresistas y van a decir que Gustavo Petro es un dictador, cuando este Congreso no fue capaz de concertar, de dialogar, de proponer, sino lo más fácil para ellos era levantarse de su curul y pues no haber quórum, no debatir las reformas y finalmente, con 8 o 9 congresistas, decidir por la salud de todos los colombianos, pues al proponer esta ponencia de archivo, ¿no? Después, el analista político dijo, solo una oposición ciega prefiere renunciar a incidir en solucionar la grave crisis del sistema de salud que negociar unas nuevas reglas. Deja la salud solo en manos del gobierno teniendo las mayorías en el Senado para cambiar la reforma, por Dios. Congreso también hundió las reformas de Santos y Duque. ¿Hace cuánto nos aprueba una reforma que realmente cambie pues, a los colombianos y cambie su manera de ver pues, las cosas en la salud, en la pensión y en lo laboral, ¿no? Hace mucho rato. Y Gustavo Petro respondió frente a este tuit de Álvaro Forero. En realidad, el para nada cercano Álvaro Forero, pero que leo mucho, dice aquí una gran verdad. No solo la Comisión Séptima está a punto de hundir un esfuerzo de concertación de casi 2 años, sino que replica que en el Congreso no pueden hacer verdaderas reformas en favor del pueblo. Quizás porque los grandes contratistas se han vuelto dueños de la política. Y al parecer sí son fichas de empresarios y de gente que tiene mucho poder para hacer lo que se les dé la gana en el Congreso, ¿no? Y es que el señor Álvaro Forero le dio severa trasquilada pues, a estos señores de Blue Radio, a los defensores de la EPS, de los contratistas, y también le recordó al señor Duque que liquidó 13 EPS y no lo llamaron comunista ni expropiador. También le recordó que cuando un gobierno es bloqueado puede hacer reformas con decretos. Y eso es lo que va a pasar, porque definitivamente el Congreso no quiere avanzar. Imagínense 2 años
de desgaste con esta reforma a la salud para que finalmente 8 pelafustanes pues las archivaran, ¿no? En este caso, estamos hablando de la reforma a la salud. ¿Que hay una crisis en el sistema de salud? Pues claro que lo hay. Se han tratado de inventar que no, que todo estaba perfecto, que tenemos el mejor sistema del mundo, que solamente ahora hay problemas porque Petro no está girando los recursos. Eso no es cierto, los problemas vienen desde hace rato. Esta mañana la directora del gremio de las EPS en la CEMI decía, los problemas se agudizaron mucho hace 4 años con la pandemia. Hay un problema de financiación muy grande. En Colombia se han hundido 100 EPS. El gobierno pasado liquidó 13. No porque fuera comunista ni porque fuera enemigo de las EPS, sino porque esas EPS fracasan y la ley establece unos términos en los cuales el gobierno debe intervenir para proteger a los usuarios. Es cierto que esas intervenciones muchas veces salva plata, pero el servicio no es el mejor, esa es la preocupación. Pero lo mismo ha pasado en todos los gobiernos. Repito, el gobierno anterior intervino y liquidó 13 y nadie le dijo que había mejorado el servicio porque lo hacía tratando de mejorar el servicio. Yo lo que sostengo es que tratar de frenar a un gobierno no es realista, porque los gobiernos cuando los bloquean recurren a gobernar por decreto, en todas partes. Ayer lo decíamos acá, Estados Unidos, que es una democracia sensata, cuando los republicanos tomaron como estrategia para derrotar a Obama, bloquearlo, no dejarle pasar nada, después de que logró pasar la reforma de salud, pues se dedicó a gobernar por decreto dentro de la Constitución. Eso hace cualquier gobernante que considera que tiene un mandato. Ah, cómo les quedó el ojo. Preocúpense, uribistas. Y Alejandro Gaviria, con su brillantez, cuando fue ministro de Salud y no hizo nada por mejorar el sistema, pues sale a opinar, ¿no? Usualmente antes de una intervención se ordena primero un plan de mejoramiento. Después, si esto no funciona, viene una medida de vigilancia especial. Y solo si esta última medida no corrige los problemas identificados, se procede a una intervención. Aquí lo hicieron todo de una, de afán, hasta con errores en la redacción del acto administrativo. Todo ello a pesar de que otras EPS no intervenidas tienen peores indicadores financieros y de salud. Estamos ante una medida arbitraria, una retaliación que pone en riesgo la vida de mucha gente, dice Alejandro Gaviria, a lo que Petro le contesta. Estimado Alejandro, todos los procesos de intervención que ustedes hicieron fracasaron. Es más, le quedaron para hacer EPS cada vez más grandes que quedaron en manos de políticos donde se han perdido decenas de billones de pesos, ¿no? Uno de esos intereses es la nueva EPS con el señor Germán Vargas Lleras. Y pues frente a este modelo que propone Gustavo Petro de empezar a pagar directamente a las IPS y no a las EPS que estaba contemplando en la reforma a la salud, pues María Fernanda Cabal salió como medio asustada, ¿no? Chávez, ¿eres tú? Ahora le anuncia al país que gobernará por decreto para hacer con la salud lo que hizo en Bogotá. Señora, ¿está asustada? ¿Por qué no debatió la reforma a la salud? ¿Por qué se encargaron fue de archivarla por el odio que tienen a Gustavo Petro? Y es que aquí Alejo Vergel lo deja muy claro. 103.550 reclamos a las EPS solo en enero del 2024. ¿Les parece normal? Un desastre que dejaron Duque, Santos, Uribe y Pastrana. Y de las que tienen más reclamos es la nueva EPS con 21.476 reclamos y Sanitas con 15.070 pues reclamos. Increíble, ¿no? Pero no pueden intervenirla porque se mueren del susto. Colombianos, hasta acá este video. Esperamos que les haya gustado, que haya sido de su información. Por favor, compártalo mucho porque es algo muy importante que los uribistas se den cuenta que la cagaron al no negociar con el gobierno, ¿no? Y ahora Gustavo Petro, tarde que temprano, gobernará por decreto, ya que se encuentra con un bloqueo total en el Congreso. Hasta acá este video, muy amables, y nos vemos en uno próximo.